Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días. Usó el otro día una expresión Pedro Sánchez para retratar el momento en el que está la legislatura. Dijo, ni tan mal. Y oído su balance de ayer, podría pensarse que el diagnóstico que hace el presidente del gobierno no es ni tan mal, es casi más que bien. Frente al catastrofismo de los cenizos de siempre, el optimismo de los datos. Y es que España avanza con fuerza y en la mejor de las direcciones. España, por tanto, suma y sigue, y lo hace además en un contexto internacional muy complejo, muy difícil como el actual, mientras nuestro país vive una de las épocas de mayor prosperidad de su historia democrática. Así que el diagnóstico de Sánchez, más que ni tan mal, es muy bien. Vino a decir el presidente que España es uno de los mejores países del mundo, de los que mejor funciona y que los datos avalan ese optimismo. De hecho, el gobierno está esperando que en una hora, a las 9, cuando se conozca el PIB, confirme esa tesis. La idea que más reiteró Sánchez, su idea central, vaya, es que la legislatura va a durar, que aguantará hasta 2027 y que no va a adelantar las elecciones. Lo que supone, por tanto, que esta legislatura va a seguir, pase lo que pase, con los presupuestos, que es donde está la otra novedad de lo que nos dijo ayer. Esta vez el gobierno asegura que sí los va a presentar, aunque no tenga garantizados los apoyos para sacarlos adelante. Sobre si es factible o no es factible. Bueno, es que las legislaturas constitucionalmente duran 4 años. Cuando gobierna el PP siempre son 4 años. Cuando gobierna el PSOE yo no sé qué pasa, pero son 4 minutos a vistas del Partido Popular. Las legislaturas duran 4 años. E insisto, hoy el país tiene una situación económica que no tiene ningún otro país europeo. Sánchez habló de presentar su proyecto de presupuestos. La pregunta es si además de presentarlos, llegará a registrarlos en el Congreso para que se puedan debatir, si es que no tiene apoyos suficientes. El hecho es que así es como ve España Pedro Sánchez. Y así, en cambio, es como la ve Alberto Núñez Feijóo. Podrán seguir convirtiendo a sus socios en cómplices y callándoles con la mordida política correspondiente. Pero los españoles ya no se dejan engañar más por este gobierno. Ni legislan ni gobiernan. Compran tiempo en el poder vendiendo al Estado. Dice Feijóo que va a hacer una limpieza total del sanchismo y anuncia que va a preparar una lista con las leyes que derogará si llega al gobierno. Lo que ha pedido a su partido es que se ponga en modo electoral. Tenemos, por tanto, que electoralizar el partido. Estaremos preparados para las elecciones, cuando sean. Y llegaremos preparados para empezar el cambio en España, cuando sea. Por tanto, vamos a ello. Esta frase de Feijóo nos deja ya de entrada una de las primeras preguntas para la vuelta de las vacaciones. ¿Y cuál va a ser la diferencia de tener al PP en tensión electoral? ¿Es que no lo están ya? David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Y Sara Selva, hola Sara. Vamos a empezar por el mensaje de Pedro Sánchez, que verbalizó no solo nada más empezar su comparecencia, sino en cada pregunta que le hicieron, que estamos solo a mitad de legislatura y el gobierno va a aguantar hasta 2027, dijo Sara, con o sin apoyos para sacar adelante los presupuestos. No tenemos esa comunicación con Sara Selva que vamos a recuperar. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, Sara. Creo que va a ser imposible la comunicación con Sara, vamos a intentar recuperarla. Ahora, de momento, es difícil el sacar adelante los presupuestos como quiere Pedro Sánchez, porque Sánchez espera poder aprobar las cuentas, aunque Puigdemont acabe de decir que su apoyo no lo puede dar, por supuesto, y a pesar de que Podemos expresa con esta contundencia que ahora escucharán. Creemos que la legislatura en clave progresista está finiquitada, está muerta. El gobierno de Pedro Sánchez está atrincherado en la Moncloa. Yo creo que lo único que le interesa ahora mismo a Sánchez es seguir en el poder y seguir en la poltrona. Seguir en la poltrona, dice Podemos del gobierno de Pedro Sánchez. Este es el análisis que hacen los socios. Vamos a situar el análisis que hace la oposición, David, porque en el caso del Partido Popular la clave de Feijóo está en poner al partido en modo electoral. Sí, y es un equilibrio fastidiado, Sastre, mantener al partido en constante tensión y que no termine desfondado. Quizá por ello Feijóo se ha puesto una especie de deberes para este verano. Por eso os anuncio que no vamos a dejar de trabajar con el objetivo de tener listo en el mes de septiembre un listado de leyes sanchistas para derogar y otro para sustituir.
Realmente aquí hay poca novedad. Lo de derogar lo ha dicho muchísimas veces con muchísimas leyes, pero bueno, este listado le sirve para mantener esa sensación de que el cambio es inminente. A puerta cerrada, Feijóo le insistió a los suyos en que va a gobernar en solitario y les instó a presionar en los territorios con el tema de la seguridad y la inmigración. Se ha enviado un mensaje letal, que aquí se puede llegar de cualquier manera y que aquí se puede estar de cualquier manera, sin integrarse y sin respetar. Más madera, quiere suturar el PP la fuga de voto a Vox que provoca este asunto. Feijóo quiere tener al partido listo en todas partes, porque si hay generales, eso provocará que varias autonomías populares se animen también a abrir sus urnas. Y mientras tanto, Sara, decíamos que la idea central, la que capitalizó toda la rueda de prensa de Pedro Sánchez, es que estamos en el ecuador de la legislatura, que el diagnóstico de España es que este país funciona y los datos lo avalan y, por tanto, el Gobierno va a continuar con o sin presupuestos. Sí, lo que hizo fue en realidad dar normalidad a todo lo que podría suponer un impedimento para seguir legislando. Restó importancia a la frágil mayoría parlamentaria. No hay nada nuevo bajo el sol, dijo, repitiendo que el Gobierno está sacando adelante la mayoría de las votaciones, aunque no ha registrado unos presupuestos o aunque tuvo que aplazar la votación de la reducción de la jornada laboral porque no contaba con los apoyos suficientes. Se comprometió por primera vez Sánchez a presentar unos presupuestos. Yo voy a intentarlo, intentar persuadir a todos los grupos parlamentarios, como llevo haciendo, por cierto, 7 años. Aunque se afanó en recordar el papel de los fondos europeos, que llegó a describir como otros presupuestos, allanando ya el camino si no consigue aprobarlos. Y si ese fuera el caso, si no lo consiguiera, no convocaría elecciones, porque las legislaturas, dijo, duran 4 años, por mucho que se empeñe el PP, y porque su gobierno, dijo, es la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. La prueba, esos datos económicos a los que se aferra, no solo para combatir el discurso del PP, también para explicar por qué es importante que siga gobernando. Cerró el curso Sánchez esforzándose por mandar un mensaje de avance social, aprobando hoy la ampliación de permisos parentales y concediendo a la vez una victoria a su socio de coalición, a Sumar. Dos visiones del mismo país, dos visiones muy distintas que luego comentaremos en el abierto y que no solo confrontaron, pues por ejemplo, ahora lo escuchábamos sobre migración, también cuando les preguntaron por corrupción. Creo que hemos respondido con prontitud, con contundencia, colaborando con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y poniendo remedio para extirparla de la vida política. El presidente más débil, con menos apoyo social, que más ha degradado las instituciones y la imagen internacional de nuestro país y más rodeado de corrupción de la historia de España, ha convocado un mitin para volver a mentir a los ciudadanos y decir lo bien que gobierna. Lo bien que gobierna sin tener mayoría, sin tener palabra, sin tener presupuestos, sin tener vergüenza, solo tiene corrupción, mordidas y audios. Han escuchado que Feijóo habló varias veces, citó la palabra mordidas varias veces ayer. Bueno, del caso Montoro, lo último que sabemos es que tampoco había mucho interés en los socios de su despacho por montar un entramado con el que pudieran disimular las cosas. Las pusieron, de hecho, bastante claras, según la UCO, porque lo que hacían era transferir a sus cuentas directamente las presuntas mordidas. Pedro Jiménez. La UCO ha analizado las cuentas de los investigados en el caso Montoro para seguir la trazabilidad de los pagos que hicieron 7 empresas gasistas al despacho que fundó el exministro de Hacienda a cambio de asesoramiento en plena tramitación de una nueva normativa fiscal que les terminó rebajando impuestos. Concluye que la empresa Equipo Económico no se quedaba con el dinero, sino que la mayor parte salía en transferencias directas a los socios que lo incorporaban a su patrimonio. Una operativa, dicen los agentes, idéntica a la que hicieron con otras empresas, por ejemplo, renovables y eléctricas, que llegaron a pagar 10 millones de euros al despacho fundado por Montoro, también para conseguir rebajas fiscales para su actividad. Las gasistas abonaron 673.000 euros. Hoy es 29 de julio, se cumplen 9 meses de la Dana y hoy les estamos contando en la SER que por primera vez Núñez Feijóo se va a ver con asociaciones de víctimas. Hoy, como cada día 29, se ha convocado una nueva manifestación contra Amazon que esta vez no va a ser en las calles de Valencia, de la capital, sino que será en el municipio de Catarroja, que como saben fue uno de los más afectados. Valencia, Julián Jiménez, buen día. Buen día, a las 7 de la tarde es esa 9ª manifestación que pedirá la dimisión de Amazon. En la
víspera de las reuniones que, como dices, Feijóo mantendrá con asociaciones de víctimas, primero con SOS Desaparecidos y después con la Asociación de Afectados l'Horta-Sud. Cristian Lesae, que es su portavoz. En Feijóo es un poco decirle que el problema no es en el Partido Popular, sino que es en la figura de Carlos Mazón, porque igual que se hem reunit en el president del govern, en Pedro Sánchez, pues també consideraven que lo lògic és reunir-se en el president del principal partit de la oposició, que en este caso es el señor Feijóo. Feijóo se reunirá con esta asociación de Valencia, la de afectados por la Dana l'Horta-Sud, pero no con las otras dos mayoritarias de la provincia que han decidido por ahora, Sastre, no participar en estos encuentros. Las 8:10, los servicios de emergencia tratan de controlar un incendio que comenzó anoche cerca de Montbeltrán, en Ávila. El fuego ha obligado a confinar parcialmente este municipio por la hora a la que se declaró el fuego, también por la cantidad de focos. Las autoridades creen que estamos ante un incendio provocado. Situamos la última hora desde Ávila. Alex García, buenos días. Buenos días. Continúa activo el incendio en el que trabajan en su extinción en este momento, entre otros medios, 12 cuadrillas terrestres y 12 autobombas. Ayer por la noche ya fue necesario activar a la unidad militar de emergencias que se desplazó desde su base en Torrejón de Ardoz. El fuego afecta a los términos municipales de Cuevas del Valle y de Montbeltrán. En esta última localidad se ha confinado de manera parcial a la población. Todo esto sucede en uno de los días con menos calor del verano. De hecho, hoy las temperaturas, lo previsto es que vayan a seguir cayendo. Adrián Cordero, buenos días. Buenos días, sí, siguen haciéndolo, por ejemplo, en Andalucía Oriental, en Castilla-La Mancha, en Murcia. Tampoco va a hacer calor en esa zona del incendio. De hecho, hasta ahora en esos puntos tenemos unos 10-11 grados. Por lo tanto, el mayor problema en ese punto está siendo el viento. Hoy el calor solo se queda en Pontevedra, en Extremadura, en Córdoba o en Canarias. Por allí sí, valores de entre 36 y 38 grados. Y todo ello en un día de tiempo estable en general, aunque eso sí, con el cielo bastante tapado en el Cantábrico. Por allí algunas lloviznas que remitirán por la tarde, algún chubasco también en Cataluña, en Baleares o en Valencia. Por la tarde también irá a menos. En el resto, como decimos, tiempo muy estable, pero ambiente también suave para la época del año en la que nos encontramos. Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes. Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, donde vive Miércoles Adams. Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán... O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 72.493, serie 22. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Valoro el esfuerzo que ha hecho la Comisión Europea. Valoro la actitud constructiva y negociadora que ha tenido la presidenta de la Comisión Europea. Y en todo caso, respaldo este acuerdo comercial, pero lo hago sin ningún entusiasmo. La verdad es que no parece que haya nadie en Europa muy entusiasmado con el acuerdo que Ursula von der Leyen fue a cerrar a Escocia, al complejo del que es dueño Donald Trump y que va a fijar aranceles del 15% a los productos europeos que se compren en Estados Unidos. Los de Estados Unidos que se compren aquí, que compremos los europeos, esos no van a tener un sobrecoste. El malestar fue creciendo ayer por nuestro continente, aunque con mayor o menor intensidad, según cuál fuera la capital. Victoria García. El acuerdo entre la Unión Europea y Washington no parece gustar a nadie de este lado del charco, porque aunque la primera ministra italiana Meloni dice estar satisfecha, giudico ovviamente positivamente il fatto che si sia raggiunto una escalation commerciale tra Europa e Stati Uniti. El acuerdo es bueno porque evita una guerra comercial que no interesa a nadie y nos llevaría a un escenario mucho peor. Alemania, que ha sido parte importante de estas negociaciones, decía por boca de su canciller Merz:
La economía alemana va a sufrir y las empresas también. No es un acuerdo que hubiéramos deseado, pero tampoco es bueno para Estados Unidos. El presidente español dice que no es un acuerdo para celebrarlo. Desde Francia son los que no han ahorrado calificativos, es el ministro Laurent Saint-Martin. Il faut bien se le dire, c'est un accord qui est déséquilibré. Y eso que las bebidas espirituosas francesas parecen quedar fuera de los gravámenes. Quien más contundente se ha mostrado es el gran amigo de Trump en Europa, el presidente húngaro Viktor Orbán. Dice que Trump se ha comido cruda a la presidenta de la Comisión en estas negociaciones. Es un mal acuerdo para Europa y uno bueno para Washington. Que Trump se ha comido cruda a von der Leyen, dijo Orbán. La verdad es que Trump lo vende como una victoria, objetivamente lo es para él. En Europa hoy se habla de claudicación y el presidente de Estados Unidos todo esto lo utiliza porque justo ahora está negociando los aranceles con China y la debilidad europea ha acabado por servirle como una especie de argumento de autoridad. Washington, corresponsal Sara Canals. A corto plazo, el pacto se interpreta como una victoria y aquí la sensación generalizada es que Trump, con este acuerdo, consigue lo que quería. Por evitar una guerra comercial con su mayor socio económico, por las inversiones multimillonarias a las que Bruselas se ha comprometido, sobre todo en energía y armamento, y por el dinero que generarán estos aranceles. Sin embargo, no son pocos los expertos que siguen pidiendo cautela ante su política proteccionista y advierten de los efectos a medio y largo plazo. ¿Quién sabe cuál será el verdadero impacto? Decía este experto en Bloomberg. Y es que por un lado se teme que repercutan en el consumidor, que las empresas vendan sus productos más caros y que se dispare la inflación y se contraiga la economía. Y por otro lado también se destaca que aún quedan muchos detalles por concretar. Preocupa, por ejemplo, que Europa no pueda cumplir con la inversión de energía a la que se ha comprometido. Y luego también hay quienes temen que haya países que, con excepción de México y Canadá, muy ligados al mercado estadounidenses, se alejen de Estados Unidos y busquen alternativas más asequibles en otros países. Las bolsas empezaron ayer en verde la jornada aquí en Europa, celebrando que se había evitado la guerra comercial, pero según fue avanzando el día, cayeron al rojo, con pérdidas conscientes de que habrá sectores castigados. El sector del automóvil fue, de hecho, el que más cayó. Ahora son las 8:16. Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque, tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 0,0 sin alcohol. Tinto de verano sin alcohol. Don Simón. Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela aún. El 15 de agosto el cupón extra de verano de la ONCE. Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la ONCE con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hoy por hoy, José Luis Sastre. El número de muertos en Gaza está cerca de sobrepasar los 60.000 palestinos desde que empezó la ofensiva de Israel. En el conteo oficial, decenas de ellos han muerto estos últimos días por el bloqueo de suministros del gobierno de Netanyahu, algo que ha llevado a 2 ONGs de ese país a hablar abiertamente de genocidio. Eso es un tabú. Pero Netanyahu hace oídos sordos a las críticas de dentro y sobre todo de fuera. La última, la de Donald Trump, que asegura que el primer ministro israelí podría hacer más para combatir el hambre en Gaza. Jerusalén, Nuria Garrido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, en las últimas horas Netanyahu aseguró que Israel está permitiendo la entrada diaria de cantidades significativas de alimentos, agua y medicamentos. No es esta, sin embargo, la realidad que se está viviendo en la franja de Gaza. En los últimos días apenas han entrado camiones y la mayoría de ellos son saqueados. Además, los palés que se están lanzando desde el aire, algunos de ellos caen en zonas de combate. De lo que hoy también habla la prensa israelí es de la reunión que mantuvo Netanyahu anoche con algunos de sus principales ministros, en la que habrían pactado que Israel ocupe totalmente la franja de
de Gaza si Hamás rechaza firmar un acuerdo para el alto el fuego en un nuevo intento en unas negociaciones que llevan semanas estancadas. Esto implicaría que el ejército, que ya controla el 75% de la franja, según dijo recientemente, tendría que empezar a operar en las zonas donde se cree que están los rehenes. Recordemos que Hamás hasta ahora ha reiterado su voluntad de llegar a un acuerdo y de seguir negociando, eso sí, siempre que ponga fin a una ofensiva que ya se ha cobrado casi la vida de 60.000 personas. Sobre la situación en Gaza, habló anoche en Hora 25 con Pablo Tallón, el ministro de Exteriores Álvarez. No es posible que tengamos a bebés en estos momentos cuya vida depende de tener acceso en los próximos días a alimentos que están pudriéndose en la frontera de la banda de Gaza. Y en Ucrania lo último es que Trump ha exigido a Putin que acuerde un alto el fuego en los próximos 10 o 12 días. Es el plazo que ahora le da. La última hora es que al menos 16 personas han muerto en Ucrania, otros 35 han resultado heridas en un ataque ruso esta madrugada contra un centro penitenciario en la región de Zaporilla. Han sido en total 8 los ataques que han alcanzado también viviendas cercanas en esta región ocupada parcialmente por Rusia. Dentro de 10 minutos empezará el Abierto Aquí no hay por hoy, que compartiremos esta mañana con Estefanía Molina, José María Lasalle y José Enrique Monrosi. Son ahora las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.